Estamos en urgencias a las 11 de la noche, cuando comienza la operación cardíaca de Frank. Esa noche es Christopher Arrington, el anestesista, quien está de guardia durante 24 horas y es el encargado de sedarlo. Pero nada va a salir como se esperaba. Christopher ha realizado más de 15,000 anestesias en 11 años y es él quien dará testimonio de esta historia más adelante. Para empezar, cuando Frank llega a la sala de operaciones, ya está prácticamente muerto. Así que sedarlo es un término muy grande. Simplemente hay que intentar mantenerlo con vida, mientras el equipo quirúrgico se apresura hacia la máquina de bypass cardiopulmonar. 90 minutos después, se decide que para reparar el corazón y la aorta, Frank debe ser colocado en parada circulatoria completa. El equipo decide enfriar el cuerpo de Frank, porque eso ayuda a limitar los daños en el cerebro debido a la falta de oxígeno. Luego, la máquina de bypass cardiopulmonar se detiene durante 94 minutos. Las posibilidades de supervivencia son extremadamente bajas para cualquier periodo de parada circulatoria superior a 45 minutos. Las 5:30, Frank es trasladado a cuidados intensivos. Alrededor de las 8, el anestesista Christopher Arrington regresa a casa después de 25 horas en el hospital. Él suele revisar todos estos casos cuando regresa al hospital. Esa mañana, alrededor de las 11:30, pasa por la unidad de cuidados intensivos para ver qué ha pasado con Frank, pensando que ya estaría muerto o que iría durante su turno. Está despierto. Choque. Christopher se asegura de que sea el paciente correcto. Revisa los análisis y los signos vitales de las 30 horas anteriores. Una recuperación realmente impresionante médicamente hablando, pero eso no ha terminado. Al día siguiente, Frank está despierto de nuevo. Él habla y pide un segundo desayuno. Él le dice a Christopher: «Dr. Arrington, quiero agradecerles por lo que hicieron ahí dentro». Christopher Arrington, sorprendido, mira su bata. No tiene su placa de identificación y no se ha presentado. Frank le dice: «Reconoceré tu voz en cualquier lugar». Christopher cuenta que se acercó a la cama del hospital y se presentó, pero que Frank debió notar la incredulidad en su rostro y le dijo: «No te preocupes, todo el mundo tiene esa mirada cuando les digo que estuve despierto todo el tiempo en la sala de operaciones». El corazón. Christopher salta en su pecho. Sabe que recordar completamente los eventos es imposible. Cuando un paciente está clínicamente muerto antes de la operación y luego muerto durante 94 minutos más en medio de ella, Christopher recupera el sentido y luego dice: «Estoy realmente feliz de verte despierto. Cuéntame más». Frank lo mira, con una gran sonrisa en el rostro. «Sé lo que hiciste y dijiste ahí dentro. Nunca te rendiste. Cuando el cirujano dijo que terminó y debía parar». Luego recordó los 3 números de serie en la parte superior de las lámparas de la sala 20, atrapado arriba, en el techo, viendo todo. Esos estúpidos números y letras eran lo único que podía leer. «Me encanta leer». Frank cuenta su experiencia por 15 minutos. Saldrá del hospital 2 semanas después y seguirá una rehabilitación cardíaca. Christopher testificará que todas las personas que participaron en la operación de Frank, es decir, el cirujano, el equipo quirúrgico, él mismo y el otro anestesista presente en la sala, quedaron completamente impactados por esta historia y que nada de eso les volvió a pasar después. De hecho, Christopher Arrington trabajará en este hospital durante 3 años más y cuenta que, curiosamente, todo el equipo prestaba más atención a lo que decía en la sala de operaciones en los futuros casos cardíacos, pensando que, tal vez, los pacientes los escuchaban. Bueno, está bien. Este caso es un pequeño aperitivo interesante. Estamos hablando de un paciente que estuvo clínicamente muerto durante más de 1 hora y media y que, sin embargo, volvió. Pero ¿se puede hablar de resurrección? No, exacto. La duración de su muerte no es larga. Y además, este caso no está probado. Solo se basa en el testimonio del anestesista Christopher Arrington, que incluso cambió el nombre del paciente que no se llamaba Frank. Después, el señor Arrington no tiene razón para mentir. Lo que les propongo para esta investigación es que nos enfoquemos en un caso mucho más sólido, mucho más comprobado. Tenemos todas las fuentes y documentación. El caso de un hombre que supuestamente se ahogó, murió y 27 horas después de una muerte seriamente comprobada, habría resucitado. Ahí, de inmediato. Es mucho más interesante, mucho más jugoso. Así que vamos a probar esto y a ver qué tal. Antes de empezar, aclaro que esta investigación es parte de videos sobre 100 misterios inexplicables para la ciencia. Bueno, vamos con nuestro 8º misterio inexplicable, las resurrecciones que estarían comprobadas. Justo antes de empezar, amigos, tengo un gran anuncio que hacer y quería asegurarme de que lo vean. Quería hablarles del excelente proyecto 1000 razones para creer. Aquí está el porqué. 1000 razones para creer, uno de los proyectos francófonos de evangelización más ambiciosos, y me alegra participar.
Este proyecto tiene como objetivo mostrar que la fe cristiana es verdadera, única e incomparable, porque hay más de 1000 razones para creer en Cristo. En esta serie sobre los milagros, presento 100 casos de milagros científicamente inexplicables que confirman el cristianismo. No solo han sido 100, ha habido miles. 1000 razones para creer buscan la lista más grande. En mis videos, profundizamos en algunas de estas razones para creer, pero de verdad, amigos, sinceramente, si quieren ir más allá, si quieren descubrir otros casos de milagros por cientos, pues vayan al sitio de 1000 razones para creer y suscríbanse a su boletín. No han terminado sobre 1000 razones para creer, porque es el proyecto de evangelización con el que quiero asociarme con alegría. Así que vamos a descubrir una razón para creer entre las 1000 y más que existen. 1623 y 1823, Francia, Saboya. 1823, Francia en Alta Saboya. Algo que data de hace 4 siglos les parece demasiado antiguo. Pero atención, no es porque sea antiguo que no pueda estar sólidamente comprobado. Por ejemplo, conocemos muchos detalles sobre el incendio de Roma que ocurrió hace casi 2000 años. Sabemos que el incendio comenzó el 18 de julio del 64 después de Cristo en el Circus Maximus. Se sabe que duró exactamente 6 días y 7 noches devastando la ciudad. Los detalles son precisos. Conocemos las acusaciones contra el emperador Nerón. Al parecer observó el incendio. Y si sabemos todo esto, es gracias a testimonios que nos han sido reportados por historiadores romanos como Tácito. Otro ejemplo es el asesinato del rey de Francia, Enrique IV, Ravaillac, hace 4 siglos. Ocurrió el 14 de mayo de 1610 a las 4 de la tarde en la calle de la Ferronnerie, en París. Gracias a los testimonios contemporáneos y a los documentos oficiales que detallan el ataque, sabemos las circunstancias y las consecuencias inmediatas de este asesinato. A veces podemos ser precisos, un evento ocurrió hace siglos, o incluso milenios, así que no podemos decir es demasiado antiguo, así es necesariamente falso. Podemos analizar lo que ocurrió en 1623 en Noé, Alta Saboya, y obtener información confiable. Vamos a ello. Les daré todos los elementos y todas las fuentes que nos permiten conocer este asunto, y podrán formarse su opinión. Así que estamos en 1623, a 9 kilómetros de Annecy, en la casa de los Oillers. Una cura es la casa donde viven los diferentes sacerdotes de la iglesia, el cura, que es el jefe, y los vicarios, que son como los sacerdotes asistentes. En esta casa de los Oillers hay jóvenes que son internos, así que, en resumen, las clases les son impartidas por los sacerdotes. Y en este caso, hay 2 jóvenes de unos 15 años que nos interesan. Jérôme y su hermano François Genin van a entender por qué. Estos jóvenes estudian bajo la dirección de un vicario apodado el Sieur Crozet. Este lunes 1 de mayo, M. Crozet, ausentarse temprano, revisa el trabajo escolar semanal. Está descontento con lo que hizo Jérôme y lo azota antes de salir de la casa. Jérôme, disgustado, quiere escapar. Él quiere regresar a su casa familiar en Sainte-Hélène-du-Lac, 80 kilómetros más al sur. Logra convencer a su hermano François de que se vaya con él. Y es ahí donde va a suceder lo peor. Salen alrededor de las 6:15. A mañana, después de unos kilómetros, llegan al río Fier, a este lugar preciso en el mapa. Recuerdo que no estamos muy lejos de los Alpes, y debido al deshielo, que de hecho fue muy abundante ese año, es la época en la que el río está en su punto más alto. Entonces no hay puentes, solo tablones que son arrastrados regularmente por la corriente. De hecho, el puente de Onyx, que ven un poco más arriba, aún no existía. No se construyó hasta 1937. François testificará más tarde que al ver esas 3 tablas resbaladizas, al ver el río particularmente amenazante, realmente dudan en cruzar. Entonces incluso le proponen a Jérôme que dé la vuelta, pero Jérôme no quiere. No tiene ganas de caer de nuevo en las manos del Sieur Crozet. Para tranquilizar a su hermano, anuncia que él pasará primero. Antes de empezar, hacen una oración y prometen, si logran cruzar sin problemas, ir a misa en la iglesia de la Visitación de Annecy, donde reposa el cuerpo de Francisco de Sales, que había muerto solo 4 meses antes. Francisco de Sales, el antiguo obispo de Ginebra, era conocido en toda la región, y ya en vida era famoso por ser un gran santo. Así que Jérôme avanza sobre las tablas temblando. ¿Está realmente muy inestable? De repente, al llegar al medio, lleno de miedo, resbala, se agarra un instante a las tablas y tiene tiempo de gritar: «Francisco de Sales, sálvame». Entonces cae al río. Inmediatamente, su hermano intenta ayudarlo, pero él también resbala. Arrastrándose sobre la tabla en pánico, logra llegar a la orilla, luego se da la vuelta. Ya no ve a su hermano, solo su sombrero flotando en la corriente. Corre a lo largo de la orilla, en la dirección de la corriente, y trata de ver a su hermano en el agua, pero nada, es como si Jérôme hubiera desaparecido de repente. Tragado por el río muy profundo en ese momento,
François sigue buscando, pero sabe que cada segundo cuenta, así que los minutos le parecen horas. Según el testimonio que dará más tarde a los investigadores, siguió el río durante unos 200 pasos, lo que le pareció ser una decena de minutos. Entonces decide ir a buscar ayuda. Al regresar hacia los Oyers, llega después de un cuarto de hora de caminata al pueblo de Honex. Allí se encuentra primero con una joven de 20 años, Anthony Raffin, sirvienta de la posada, luego con Martin Curlet, Luis de Ronzier y varios otros habitantes. Pánico, les pide ayuda, explica que su hermano ha caído al río y que no lo ha encontrado. Muy pronto, gran parte del pueblo se entera y muchos testificarán más tarde durante una investigación, pero volveré a eso. Así que 15 habitantes van al río a buscar a Jérôme, mientras François va solo a las orejeras para avisar a los sacerdotes de la fuga y desaparición de Jérôme en el río. Tras 3 horas de búsqueda en el río, de 9 a mediodía, el cuerpo de Jérôme no ha sido hallado. François acaba de volver. Fue a las orejeras, ya que el cura y el vicario no estaban allí. Sin embargo, pidió transmitir el mensaje y avisar al cura o al vicario tan pronto como regresaran. El número de personas que ayudan a buscar en el río ha aumentado, todo el mundo está atónito y trata de consolar a François. Empieza a darse cuenta, su hermano debe estar muerto y seguramente aún en el fondo de la sombra. Entonces busca un voluntario para sumergir el cuerpo, como se dice en el país, es decir, para bucear en su búsqueda. Los habitantes de Nex piensan de inmediato en Alexandre Raffin, que es el mejor buceador de la zona y que ya ha buscado varios cuerpos en el río, por cierto. Así que Alexandre Raffin es avisado alrededor del mediodía cuando regresa de su trabajo. Por supuesto, se dirigirá al lugar de inmediato con su primo marinero, que ya había ido al río por la mañana, y con su hijo Martin. Él testificará más tarde. Como estoy acostumbrado a bucear los cuerpos que se pierden frecuentemente en el río, cuando me avisaron, tomé una cuerda y un plomo que uso en estas ocasiones para sondear la profundidad del agua. Y al medir desde el lugar del que me dijeron que cayó, encontré que había de 31 a 32 pies de profundidad. Así que es extremadamente profundo, cerca de 10 metros de profundidad, debido a la caída de nieve que fue excepcional ese año. Es mediodía y noche. Ahora hay unas 40 personas al borde del río. Alexandre Raffin se prepara para sumergirse en el agua fría y profunda. Ivan se lanza saltando. Todos están atentos, inquietos, sabiendo bien que si Alexandre saca el cuerpo, la muerte de Jérôme será oficial. Después de un cuarto de hora buscando en el agua, sale diciendo que está tan fría que no puede quedarse más tiempo. Para que pueda recuperar fuerzas, Jean Raffin envía a su hija Anthony a buscar pan y vino al pueblo. Después de comer y descansar, Alexandre acepta hacer un nuevo intento. Se zambulle en el mismo lugar y avanza poco a poco por el río, en la dirección de la corriente, tratando de mirar lo más posible al fondo del agua para ver si siente o vislumbra algo. Este segundo intento dura mucho más que el primero, pero termina igual. Alexandre tiene mucho frío, tiene que salir del agua. Claro, los trajes de neopreno aún no existían. Después de un tiempo de descanso, decide continuar la búsqueda desde la orilla para encontrar donde el cuerpo pudo detenerse contra un obstáculo. Caminan a lo largo del río durante 1 hora, hasta el lugar donde el afluente se une al río. La esperanza disminuye. Algunos piensan que fue arrastrado mucho más allá y que nunca será encontrado. Pero no ha terminado. En el camino de regreso, el grupo se detiene más tiempo en el lugar donde el río hace una verdadera curva de 90 grados, como pueden ver en el mapa, y varios piensan que es probable que esta curva haya podido detener el cuerpo. Además, Alexandre, el buzo, sabe que aquí, en el fondo del agua, hay un agujero donde siempre hay al menos 3 metros de agua. Incluso en épocas de gran sequía, se dice que tal vez haya una oportunidad de que el cuerpo esté allí. Por el grupo, así que se zambulle por tercera vez. En esta agua particularmente turbia, busca sin éxito, pero cuando decide salir, su pie choca contra una masa que tiene la consistencia de un cadáver. Es efectivamente un cuerpo, atrapado en el agua, entre un tronco de árbol arrastrado por el río y varias rocas. Está claramente muerto, y sacarlo de ahí va a ser muy difícil. Así que Alexandre prefiere salir a recuperar fuerzas, se toma un descanso de nuevo, alrededor de media hora según los testigos, y luego se zambulle por cuarta vez con su hijo Martin. Juntos logran liberar el cadáver.
Lo llevan de regreso a la orilla, donde es agarrado por los dos hombres más cercanos, Jean Raffin y Martin Curley. Más tarde testificarán que el cuerpo era horrible de ver y daba pena, con la cara y los ojos horriblemente hinchados y llenos de agua hasta el cuello. Y de hecho, estuvo en el agua unas 8 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hora de la última inmersión. Incluso su hermano François apenas reconoce a su hermano y testificará más tarde. Estaba frío y todos creyeron que estaba tan muerto que si hubieran estado cerca de la iglesia, había que enterrarlo de inmediato. El grupo decide llevar el cuerpo de regreso a Bourdonnais. Es Alexandre Raffin, el buzo, a quien lleva sobre sus hombros mientras su hijo le sostiene los pies. Alexandre testificará, lo encontraba muy pesado para su edad, debido a la cantidad de agua que había tragado. En el camino, se cruzan por casualidad con un transeúnte que no es otro que Michel Bovard, juez en Annecy. Hacen una pausa y Bovard constata que Jérôme Genin estaba perfectamente muerto. Testificará más tarde. En fin, el grupo sigue y coloca el cuerpo de Jérôme en el granero de un habitante, Jean Raffin, ubicado en el 220 de la ruta de los Aulnes, en Honex. Este granero ya no existe hoy en día, pero la casa construida en su lugar todavía tiene una placa conmemorativa de este evento. Como pueden ver en la pantalla, el cura de Villaz, la ciudad vecina, Jacques de Bellegarde, fue avisado y llega alrededor de las 5 de la tarde a la pequeña granja. Examina el cadáver, constata muerto y quiso enterrarlo. Noche, si el grupo no hubiera explicado que era mejor esperar al cura Claude Putode, responsable de esos dos jóvenes internos con anteojeras. El padre Putode, que ha sido avisado, vino desde las anteojeras y finalmente llega al granero, donde le cuesta reconocer el cuerpo de Jérôme. Muy triste, reza alrededor del cuerpo de este joven interno que, confió, lleno de confianza, se atreve a pedirle a Dios que devuelva la vida a este pobre chico por la intercesión de Francisco de Sales. Eso significa que le pide a Francisco de Sales, como a un amigo, que ore a Dios por él. Con esa intención, él promete que si lo hace, hará 9 misas en su honor. En fin, esa noche, el ambiente no está para fiestas. Todos comparten el sufrimiento de François, que acaba de perder a su hermano. Un adolescente tan joven ha muerto de manera tan brutal. Antes de irse, Claude Putode le pide al propietario del granero, Jean Raffin, que organice una vigilia fúnebre. Era de hecho la tradición en esa época, quedarse de vigilia cerca del cuerpo para rezar por su alma, que se creía aún viva en el otro mundo. Anthony Raffin y 2 mujeres más se ofrecen como voluntarias para esta vigilia, mientras que Claude Putode y François Genin se dirigen a Villaz, donde el cura les ofrece la cena. Durante la cena, François cuenta cómo ocurrió el accidente. Cuando explica que él y su hermano habían hecho el voto de ir a misa en honor a Francisco de Sales antes de cruzar el puente, si lograban atravesarlo, el padre Putode se emociona. Explica que él mismo se sintió impulsado a hacer un voto rezando frente al cuerpo de Jérôme y prometiendo hacer decir 9 misas en honor a Francisco de Sales si el joven recuperaba la vida. Lo menciona al final de la cena, encargándole llevar el voto a la tumba de Francisco de Sales, enterrado allí. Después de la cena, François Genin quería volver a hacer vigilia por él, pero el padre Putode le ordena que se vaya a dormir por agotamiento. Los 2 sacerdotes regresan solos al granero, ponen agua bendita y rezan el oficio de los muertos, una oración ante el cuerpo. Luego regresan bastante tarde. Después, los habitantes se irán relevando toda la noche para que siempre haya alguien cuidando el cuerpo. Después de la partida, serán primero Anthony Raffin, Louise Deroncière y Jean Ramieux quienes tomen el relevo. Ellas son relevadas en el campo por los primos Martin y Marat Raffin hasta el amanecer. Luego, Anthony Raffin y Louise Deroncière regresan para el relevo. A las 6 a.m. padre Putode regresa al granero. Él reza más de 2 horas y repite el voto que hizo la noche anterior. El entierro se fija a las 11 de la mañana, ya que el estado del cadáver se ha deteriorado. Saben, la descomposición tras la muerte es muy rápida. Las funerarias hacen todo lo posible para ralentizarlo. Si no se hace nada, va rápido. Así que por la mañana el hermano del difunto, François Genin, lo encuentra, su testimonio aún más horrible y deforme. Antes, en el campo del Gallo, las 3 mujeres en la noche habían tenido la misma reflexión. El olor pestilente que emana del cadáver es cada vez más fuerte, hasta el punto de que, cuanto más pasan las horas de la mañana, más las personas que están allí haciendo vigilia deben alejarse del cadáver para que sea soportable.
Unos minutos antes del entierro, los dos sacerdotes vienen a bendecir el cuerpo, y el padre Putode retrocede instintivamente ante el olor que emana. Rocían el cuerpo con agua bendita, lanzan agua bendita sobre el cuerpo. Luego salen mientras se coloca el cuerpo en un sudario, una gran tela que será enterrada directamente en la tierra, y porque los sacerdotes comienzan el inicio de la misa entrando primero dentro por la parte de atrás. En ese momento, unas 40 personas del lugar están presentes en la iglesia esperando el inicio del entierro. Anthony Raffin, Louis de Roncier y Jean Raffin se acercan al cuerpo para poner el sudario. De repente gritan, caen de espaldas y están en shock. Anthony Raffin testificará más tarde que cuando quisimos envolverlo en el sudario, todos nos asustamos al ver que levantó el brazo, y tras dar un gran suspiro, exclamó: «Oh, bienaventurado François de Sales», lo que asusta tanto a los que estaban presentes que algunos caen al suelo y otros salen corriendo, haciendo mucho ruido. Bueno, creo que si me hubiera pasado, efectivamente habría salido corriendo y gritando. Les contaré una anécdota personal de esto. Así que en el granero hay pánico. Los que están presentes llaman a gritos a los dos sacerdotes. No asistieron a la escena, pero todos los demás testigos informan exactamente en el mismo orden los tres gestos del difunto. Primero, el brazo que se levanta. En segundo lugar, el tipo de suspiro. En tercer lugar, la exclamación: «Oh, bienaventurado François de Sales». El muerto se incorpora sobre el soporte en el que estaba, una especie de cama o mesa. Todo el mundo está en shock, maravillado. No se lo puede creer porque 27 horas tras su muerte, Jérôme resucitó. La pregunta ¿es esta historia verdadera? ¿Qué prueba que esto está atestiguado y no es una leyenda inventada o una historia creada por los habitantes? Para saberlo, veamos los eventos que nos permitirán entender y distinguir lo verdadero de lo falso. Después de la resurrección de Jerónimo, toda la congregación quedó conmocionada. Algunos cayeron, otros huyeron aterrados y algunos se desmayaron. Pronto, todos rezan, agradeciendo a Dios y gritando: «Milagro, ha resucitado». Al ayudarlo a levantarse, el padre Puto pregunta a Jérôme si lo reconoce, y Jérôme asiente. Luego explica que perdió el conocimiento en el accidente y se despertó en el granero. Ayudándolo a levantarse, el padre Puto pregunta a Jérôme si lo reconoce, a lo que Jérôme accede. Jérôme explica que perdió el conocimiento y se despertó en el granero. Testificará: «No recuerdo nada desde que me hundí en el agua hasta que volví en mí». Al abrir los ojos, vio al obispo François de Sales bendiciéndolo. «No tuve ninguna idea ni recuerdo de nada que sucediera durante todo ese intervalo». También declara que al abrir los ojos, inmediatamente vio frente a él al obispo François de Sales, que lo estaba bendiciendo. Repetirá sin cansarse que esta aparición de François de Sales no era una simple invención de su imaginación, sino que realmente la vio con sus propios ojos en cuanto los abrió, y eso es lo que explica su exclamación. Bueno, la primera pregunta es si esta historia es verdadera. ¿Por qué Jérôme Genin no vio nada entre el momento de su ahogamiento y el de su resurrección? Porque si hay una vida después de la muerte, probablemente debería haber visto o sentido algo, como Frank, de quien les hablé antes, que se vio fuera de su cuerpo y se sintió vivo, como muchas personas que se han acercado a la muerte y han visto su cuerpo desde afuera antes de ser reanimadas. Tengo una pequeña teoría personal al respecto, pero volveré a ello un poco más adelante. Luego, Jérôme es asaltado por preguntas, pero le cuesta hablar. Para ayudarlo a enjuagarse la boca, todavía llena de arena y barro, Anthony Raffin va a buscar vino. Jérôme aprende entonces que estuvo 8 horas bajo el agua y 27 horas muerto. Después de haber discutido con todos, el padre Putaude está deseoso de volver y contar a su iglesia este milagro alucinante que acaba de ocurrir, así que rechazan la invitación a almorzar. Visten a Jérôme con ropa limpia, ya que la suya está mojada y sucia, y el padre Putaude, con François y Jérôme Genin, vuelve a los Oillers. Al llegar, el padre Putaude va a la iglesia, toca la campana y cuenta el milagro a los aldeanos reunidos. Por la tarde, van a la casa del cura para comer, donde Jérôme muestra buen apetito. François Genin y el padre Putaude todavía no pueden creerlo, y se acuerdan de Michel Bovard, el juez de Annecy, que se cruzó con el muerto el día anterior. Y bien, imagínense que por la tarde, precisamente, va a visitar al padre Putaude para presentarle sus condolencias. Entonces les dejo imaginar su cara cuando vio a Jérôme en carne y hueso. Seguro que se quedó en shock. De hecho, Jérôme Genin no está totalmente sano. Todavía tiene dolores en las extremidades que fueron golpeadas en el río. Esos dolores se irán 2 días después, el 4 de mayo, cuando el padre Puto lleve a Jérôme y François a Annecy, a la tumba de Francisco de Sales, para cumplir el voto que le habían hecho a Dios. Los años pasan, pero en toda la región nadie ha olvidado lo que le sucedió a Jérôme. Por su parte, él mismo se convierte en sacerdote, cura de La Rochette hasta su muerte.
en 1668, pero fue en 1656, cuando se investigó el milagro de la resurrección de Jerome, ocurrido en 1623, 33 años antes. ¿Por qué investigación no se realiza hasta 30 años después? De hecho, hay que entender un poco el contexto. François de Sales, obispo que murió en 1622, era muy querido, reconocido por su santidad. Durante los años que siguieron a su muerte, muchos católicos pidieron a Dios gracias a través de su intercesión. Para los católicos, se puede rezar a las personas fallecidas que creemos están con Dios, como amigos celestiales que nos ayudan, igual que pedir a un amigo en la tierra que ore por nosotros. Investigué las diferencias entre protestantes y católicos, especialmente sobre la oración a los fallecidos. En resumen, durante varias décadas hubo tantos testimonios de curaciones inexplicables y de gracias recibidas a través de Francisco de Sales, e incluso otro caso de resurrección, del que hablaré en otra investigación, que la Iglesia Católica decidió abrir un proceso, una gran investigación general, para saber qué es lo que realmente pasó. Este proceso puede llevar a lo que se llama la canonización, que la Iglesia Católica reconoce que una persona fallecida era santa, amiga de Dios. Por ahora, nos interesa la investigación detallada que se realizó para determinar si Jérôme Genin estuvo realmente muerto durante 27 horas y luego volvió a la vida. Para hacerlo, los investigadores se trasladaron a la región y entrevistaron a muchos testigos diferentes. Primero comenzaron por interrogar a Jérôme Genin él mismo, en carne y hueso. El hecho de que realmente exista y que esté vivo en 1656 no deja ninguna duda. No, la pregunta que interesa a los investigadores es su supuesta muerte tras el ahogamiento en 1623. No sé si recuerdan el primer misterio inexplicable del que hablé en mi canal, que era un hombre, Miguel, que había sido amputado y cuya pierna se habría vuelto a unir instantáneamente por sí sola. Bueno, era lo mismo. El hecho de que Miguel tenga efectivamente dos piernas en el momento de la investigación no dejaba ninguna duda. La única pregunta era, ¿realmente fue amputado en el pasado? Bueno, aquí es lo mismo. Jérôme está vivo frente a los investigadores. Entonces, la única pregunta que importa es, ¿realmente estuvo muerto en el pasado? Pero los investigadores son muy escépticos, porque una persona podría fingir estar muerta y luego despertarse. Lo que interesa a los investigadores es, primero, ¿realmente pasó Jérôme 8 horas bajo el agua? Porque en este caso, no hace falta conocer las leyes de la física para saber que es perfectamente imposible sobrevivir después de haber pasado varias horas bajo el agua, sin máscara ni oxígeno. Y además, eso no existía en esa época. Os recuerdo que el récord mundial de apnea, es decir, la mayor duración bajo el agua sin respirar por parte de un humano, ronda los 12 minutos, lo que francamente ya no está nada mal. Para mí apenas duró 30 segundos. En definitiva, los investigadores optarán por interrogar a 10 testigos que tuvieron un papel clave en este asunto, Jérôme y François Genin, pero también los habitantes de Onnex como Anthony Raffin, Louis de Roncier, Martin Courlet o, por supuesto, el buceador Alexandre Raffin, Michel Bovard, el juez de Annecy. Los van a interrogar por separado y en detalle sobre todos los eventos, haciéndoles muchas preguntas. Todos los documentos están en el tercer volumen de 6 investigaciones sobre los milagros de Francisco de Sales, aún conservadas en los archivos del Monasterio de la Visitación en Annecy. Gracias a estos documentos revelados al público, como en este libro, pude hacer este video y contarles la historia. En este libro están las declaraciones exactas de testigos y todos los hechos como fueron reconstruidos por el juicio de 1656. Y para aquellos que son curiosos y quieren tener otras investigaciones exclusivas, hay un muy buen boletín que se llama Edifiant.fr, que envía una investigación al mes sobre diferentes temas relacionados con la católica. No duden en suscribirse, es muy complementario a mis videos. Dije que diferentes testigos interrogarán. Sin embargo, todos mantendrán una versión coherente que lleva a los hechos como presenté. Antes de concluir demasiado rápido que realmente hubo una resurrección, hay varias hipótesis posibles. Primera hipótesis: todos los testigos mintieron. O segunda hipótesis, más probablemente, 30 años después de los hechos, han reconstruido falsos recuerdos y amplificado ciertas cosas que no sucedieron así en absoluto. Si hubiera habido un complot, plantea problemas. Primero, no se entiende bien por qué habrían hecho eso. ¿Qué ganarían al hacer creer en la resurrección de un joven del lugar y al inventar todo de la A a la Z, creando una historia coherente? No ganaron nada, ni gloria, ni dinero, ni poder. Jérôme será sacerdote y no resaltó lo vivido. Hablaba para invitar a rezar a Francisco de Sales como amigo del cielo.
En segundo lugar, los testigos fueron elegidos entre muchos posibles habitantes de Onyx. Eso significa que los habitantes deberían haber acordado mentir. Ahora bien, si hubiera sido una mentira, parece imposible que todos se pusieran de acuerdo para mentir y que nadie se hubiera rendido al cabo de un tiempo para decir la verdad. Recuerdo que había alrededor de 40 habitantes en la iglesia durante la resurrección de Jerome y que también había unas tantas personas que buscaron a Jerome en el río. Imaginen que unas 40 personas hayan inventado una mentira tan grande con la que todos estuvieran de acuerdo durante décadas. Es imposible. Ninguno de ellos habría aceptado participar en una mascarada así, o al menos habría terminado desmintiendo después de un tiempo. Después de más de 30 años repitiendo la misma versión, lo mínimo que se les puede conceder a estos aldeanos es que eran sinceros y realmente creían en lo que decían, y no que todos los habitantes eran mentirosos deshonestos que querían inventar una historia sin sentido. A veces, las mentiras pueden ser propagadas por personas con intereses comunes. Pero aquí tenemos habitantes diferentes, de todas las edades, de todos los estratos sociales, que tienen como único punto en común vivir en Onyx. Y además, hay que recordar que no se conocían todos antes, ya que Jérôme, François y el Padre Puto se convirtieron en las referencias. Y hubo incluso a Michel Bovard, juez en Annecy, que vio el cuerpo muerto de Jérôme. Así que no, la hipótesis de una mentira generalizada no tiene sentido en absoluto. En cambio, otra hipótesis más interesante sería que sus recuerdos no estaban claros. Se podría decir que después de 30 años no se acordaban y por eso quizás exageraron algunas cosas. Y es cierto que en algunos detalles secundarios los testigos interrogados no recordaban exactamente las mismas cosas. Por ejemplo, François Genin recuerda muy bien que la noche del 1 de mayo el Padre Puto le prohibió ir a velar el cuerpo y le ordenó que se fuera a dormir, mientras que el Padre Puto no menciona este detalle en su testimonio. Tenemos muchos pequeños ejemplos así sobre detalles secundarios que pueden divergir ligeramente según los testimonios. Otro ejemplo, Anthony Raffin es el único que anotó en su testimonio que el buzo Alexandre Raffin comió para reponerse después de haber buceado. Los demás no le prestaron atención. Estas pequeñas divergencias son detalles secundarios sin importancia, pero los testimonios no se contradicen. Todos confirman que buscaron el cuerpo en el agua desde la mañana hasta la tarde, con 4 inmersiones de Alexandre Raffin. Jérôme estuvo 8 horas en el fondo del agua, como dice un testigo. Hubo varias personas en la orilla del río y nadie lo vio hasta que el buzo lo sacó. Hubo casi constantemente varias personas en la orilla del río y nadie lo vio hasta el momento en que el buzo lo sacó. Y como declaró entonces el buzo Alexandre Raffin, no tengo ninguna duda de que siempre permanecerá ahogado en el agua desde el momento en que cayó hasta el momento en que lo saqué, porque el río estaba tan crecido que era imposible que no se ahogara y por lo tanto no podía salir de allí. Y seguro nadie lo había arrojado después en el río. Los investigadores se preguntan entonces si el difunto estaba realmente tan muerto como se creyó. No se provocó la reanimación por un tratamiento o un medicamento, pero esta hipótesis hace que los testigos se encojan de hombros. Nadie jamás pensó en administrar un remedio a ese cadáver. Solo pensábamos en enterrarlo, declara Marine Raffin. Su muerte era visible, palpable, olía y por lo tanto era evidente, imposible de dudar. François Genin testificará, todos los signos de muerte imaginables estaban allí. Estaba increíblemente hinchado, tenía la boca, la nariz y las orejas llenas de arena, estaba todo magullado, negro, horrible, lívido, espantoso y repugnante de ver, y tan cambiado que me costó reconocerlo. No tenía ningún movimiento ni respiración. Estaba frío como mármol y todos creyeron que estaba tan muerto que si cerca de la iglesia decían enterrarlo de inmediato. Tenía todas las marcas de una muerte indudable. En resumen, todos los testigos confirman el aspecto horrible del cadáver por la noche y luego durante la madrugada. Y sobre eso, todos los relatos coinciden perfectamente. Todos confirman el orden en el que Jérôme actuó cuando resucitó. Su suspiro, luego su exclamación, «Oh, bienaventurado François de Sales». Y es comprensible que 30 años después, los testigos aún se acuerden bien de eso, al menos en grandes líneas, ya que esos 2 días debieron ser tan impactantes y por lo tanto inolvidables, porque son realmente abundantes. Así que si lo hago, sé que me voy a volver aburrido. Bueno, un último detalle interesante para llevar. El agua que Jérôme tuvo que tragar durante su ahogamiento nunca fue escupida. Al ser interrogados, todos los testigos aseguran
Jérôme Genin tuvo que limpiarse la boca, orejas y fosas nasales llenas de arena y barro, pero no lo vimos expulsar ni gota de agua al salir del río, durante el trayecto, durante la noche, después de su reanimación. La desaparición de esa agua con la que el cuerpo estaba hinchado hasta la garganta parece confirmar, también aquí, que estamos ante un misterio inexplicable, así que son libres de formarse su propia opinión sobre este caso, pero sepan que si lo que les he contado no les ha convencido del todo, una vez más, hay otros argumentos en este libro. Hay que aceptar la realidad, y hoy en día el método histórico no nos permite estar en negación frente a todos los elementos de los que disponemos para este caso en particular. En cualquier caso, no duden, investiguen, lean los archivos conservados en Annecy si quieren verificar ustedes, y verán que la resurrección de Jérôme Genin está tan sólidamente atestiguada como el asesinato de Enrique IV por Ravaillac. Y si la resurrección existe, entonces eso confirma que Dios existe, que hay vida después de la muerte, y por supuesto, hace pensar en la resurrección de Jesús. Quizás no lo sepan, pero investigué la resurrección de Jesús históricamente, y hay muchas razones para creer que la resurrección de Jesús ocurrió históricamente. Descúbranlo después de este video. En resumen, pero bueno, para esta investigación no quería detenerme en eso y encontré otro caso, mucho más reciente, porque sé que todos somos un poco iguales, nos gustan las cosas recientes, aunque en realidad eso no significa en absoluto que sea más verificado. Así que encontré otro caso que se parece casi a una resurrección y que ocurrió a finales del siglo XX. Verán, es bastante sorprendente. Así que quédense bien conmigo porque si el caso anterior no les convenció, este quizás lo haga. Pero antes, solo quisiera volver a un pequeño punto. Hace un momento, nos preguntamos por qué, si hay vida después de la muerte de Jérôme, que estuvo muerto durante 27 horas, no vio nada, no recuerda nada. De hecho, todas las personas que ven algo cuando se acercan a la muerte, por ejemplo, todos aquellos que testifican haber visto su cuerpo desde arriba como Frank, no están realmente muertos por definición, ya que han regresado, y no se habla con razón de resurrección, solo se acercaron muy cerca de la muerte. Muchos ven que hay un momento en el que ven una barrera, una frontera infranqueable, como un río o cualquier otra cosa, y saben que si la cruzan es un punto de no retorno. Hay cosas después de esa frontera que no se les permite ver de inmediato, si regresan a su cuerpo y continúan su vida en la tierra. Sin embargo, Jérôme Genin estuvo muerto, y aún así, 27 horas, así que es más que probable que haya visto cosas más allá de esa frontera infranqueable, así que se puede pensar que Dios no quiso que lo recordara, ya que no debemos saberlo ahora. Lo discutiremos en otra investigación sobre experiencias cercanas a la muerte. Por ahora, aquí hay un caso increíble y más reciente que encontré para nosotros. Noveno misterio inexplicable, la resurrección de Margit Heim en 1986. Es 23 de junio de 1986 en Hermannshofen, un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros de Múnich, en Alemania. Ese día, 3 adolescentes de 13-14 años, Angela y Helga Berger, junto con su amiga Margit Heim, deciden ir a nadar en un estanque artificial que han acondicionado a lo largo del Geltnar, el río que bordea el pueblo, 330. Helga y Margit zambullen agua. Normalmente son buenas nadadoras, pero esta vez ocurre la tragedia. Angela, que estaba descansando en la orilla, no las ve subir. Preocupada, los segundos pasan, luego los minutos, no se ve el fondo del agua, y Angela está en pánico. Sospechando que lo peor está por venir, ella sube a su bicicleta y pedalea para alertar. A las 3:50 p.m., 2 policías llegan e informan al puesto de salvamento del río. Él nota que se había formado un poderoso remolino de unos 6 metros de ancho. La explicación es simple. Hay una evacuación en el estanque, tras una rejilla, donde el agua se traga sifón, y las adolescentes fueron succionadas hacia el fondo y quedaron pegadas contra la malla. Los policías intentan sumergirse para rescatar a las chicas, pero sin éxito. Es demasiado peligroso, todo va muy rápido. A las 4:05 p.m., un médico y una ambulancia están en el lugar. El helicóptero sobrevuela el accidente. A las 4:13 p.m., equipo de rescate llega de Kaufbeuren. La buceadora Bärbel Müller se puso su traje durante el trayecto. Tan pronto como llega, salta al agua y rescata a Helga. A las 4:20 p.m. Cito el testimonio de la buceadora. Ella estaba inanimada y muy fría, azul y sin la más mínima reacción. Transportada de urgencia al hospital de Kaufbeuren, Helga muere a las 6:06 p.m. A pesar de los intentos de reanimación que comenzaron en la ambulancia y cuidados en el hospital. Margit fue rescatada poco después por otro buceador, Edgar Heinz Geilofer, después de al menos 40 minutos bajo el agua, o incluso más bien 50. El Dr. Forster confirma el fallecimiento de la adolescente.
Aquí está su testimonio. Estaba clínicamente muerta. Las pupilas dilatadas, sin ningún latido cardíaco. El electrocardiograma está plano. La intubaron y comenzamos de inmediato con la respiración artificial y el masaje cardíaco. Después se realizó al menos una vez una desfibrilación. En el monitor apareció rápido un despertar del corazón. El masaje cardíaco continuó y pudimos sentir los primeros latidos en la garganta. Las pupilas seguían dilatadas. Cuando la circulación sanguínea volvió, temía haber reanimado a alguien que quedaría con graves lesiones cerebrales a causa del accidente. En ese momento, excluía categóricamente una recuperación completa. Margit es trasladada en helicóptero al hospital de Kempten, donde llega a las 4:40 p.m. Los médicos anotan un 3 en la escala de Glasgow, el nivel más grave. A este nivel ya no hay ninguna reacción de la paciente y el cuerpo está ventilado con un respirador artificial. No les voy a leer el informe médico técnico, pero también muy sombrío, que detalla el estado dramático de Margit. Para aquellos que quieran saber más, podrán encontrar muchos detalles de esta historia en el libro Una historia de los milagros de Joachim Bufflet. Se observa que la paciente está a 29,4 de Green-de-Crise. Sin embargo, según el Dr. Forster, el cerebro no resiste una falta de oxígeno de más de 30 minutos sin respiración y con una temperatura corporal de 29 degrees. El corazón latió de nuevo, pero el cerebro estuvo sin oxígeno demasiado tiempo, lo que implica secuelas. El Dr. Forster informa al padre: no hay irrigación del cerebro, y si la niña sobrevive, tendrá lesiones cerebrales irreversibles. Además, la muerte es muy probable. Considerar extracciones de órganos. Los seres queridos de Margit tienen una idea. Quieren rezar a Dios por la intercesión de Christian Tajus, una religiosa que vivió al lado en el convento de Kaufbeuren en el siglo XVIII. Durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que había hecho un milagro. En 1944, Kaufbeuren debía ser bombardeada por la aviación aliada. Los habitantes se habían reunido en masa en la tumba de Christianta, su amiga del cielo, suplicándole que pidiera a Dios la gracia de proteger la ciudad. El tiempo estaba despejado. Los aviones volaban tan bajo que se podían distinguir las bombas listas para ser lanzadas. Sin embargo, inexplicablemente, los bombarderos habían sobrevolado la ciudad varias veces sin soltar las bombas. Un tío de Margit va al convento de Kaufbrunn y pide por los padres de la adolescente que se rece por ella. La comunidad se pone a orar y la madre superiora sugiere al superior una intención personal. Por su parte, familiares y amigos multiplican las visitas a la tumba de Crescenta. Al cabo de 3 días, como Margit reacciona de manera sorprendente a los estímulos, los médicos deciden su traslado al Hospital Neurológico de Múnich. La mejora continúa, como lo constata la madre de la adolescente. El 29 de junio, Margit tenía los ojos entrecerrados. Cuando regresamos, tenía los ojos abiertos. Cuando la iba a ver, dormía. Me confió que viviría, pero que no sabía cuál sería la extensión de las secuelas cerebrales. El miércoles, le llevé un folleto sobre la beata Christianta que le pertenecía. Ella reacciona levemente al verlo. Tuve la impresión de que ella lo reconocía. A partir de ese momento, los avances se aceleran. Margit misma explicará más tarde: solo sé que me desperté después de un sueño profundo y que lo que percibía era muy fragmentario. Yo habría tenido que empezar todo desde cero como si fuera un bebé. Entonces volví a hablar, caminar en muy poco tiempo. Luego, unos meses más tarde, Margit vuelve a retomar sus estudios sin la más mínima dificultad. En 1988, otros exámenes muestran que la recuperación fue excepcional, ya que según una prueba, ella tenía un CI de 115. Más tarde, en el marco del proceso de canonización de Crescenta Hus, se realizarán otros exámenes complementarios a finales de los años 90 y se interrogará a los testigos. Los especialistas confirman el diagnóstico. Ella está completamente curada, en buena salud, y nada sugiere complicaciones en el futuro. El 11 de enero de 2000, la comisión médica declara finalmente: milagro atestiguado, canonizarán 25 Nov 2001. Rápida, completa y duradera, sin ninguna secuela neurológica, inexplicable. Dado que el milagro ha sido atestado, Crescenta Eus será canonizada el 25 de noviembre de 2001. Frente a casos como este, dirán que el cuerpo humano es increíble y que la ciencia aún no lo sabe todo. Y es cierto que aún no conocemos todas las leyes de la física en detalle, pero lo que conocemos de la biología es más que suficiente para afirmar que un ser humano normal no puede estar 45 minutos bajo el agua sin tener ninguna secuela, mientras que el récord mundial absoluto es de 12 minutos por un humano sobreentrenado, y podemos afirmar sin equivocarnos que un ser humano no puede estar en el estado de coma más avanzado que exista, con una temperatura corporal de menos de 30 grados, y luego recuperarse en unos días sin ninguna dificultad, sin ninguna secuela. En resumen, parece que realmente existen milagros que permiten pasar de la muerte a la vida.
De hecho, hay muchos más de los que creemos. Aún hoy, algunos han visto a los muertos resucitar y pueden dar testimonio de ello. Ese es el caso de Jean-Luc Traxel, un pastor que entendió que todos los cristianos están llamados a vivir la palabra del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 2. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les pongo extracto de entrevista sacada a excelente canal YouTube NDML. ¿Alguna vez has visto un milagro de resurrección de los muertos? Entonces me gustaría ver más a menudo, pero he tenido la oportunidad de verlos en 2, incluso 3 ocasiones. La primera vez fue en África, donde tuve la oportunidad de predicar el Evangelio en el Centro África, República Centroafricana, y luego siempre recuerdo decir, pero aquí están, ustedes están en la multitud. Si tienes personas que están gravemente enfermas en casa o incluso que están muertas, ve a buscarlas y vamos a orar por ellas. Siempre recuerdo ver de repente a la gente irse corriendo y no sé, 20, 30 minutos después llegaron 4 jóvenes, aunque había otro joven que había fallecido. Y ahí, en la simplicidad, hicimos lo que Jesús nos mostró cuando resucitó a Lázaro. He ordenado a los muertos que regresen a la vida y he invocado el poder de resurrección en el nombre de Jesús para que viniera a este cuerpo muerto. Y en unos minutos la vida volvió. Este chico se levantó. Es un joven que se levantó y que había sido completamente sanado y que había recuperado la vida. Esa es una de las sanaciones, pero el que probablemente más me tocó fue el de mi propia hija. Hace unos años, cuando ella era una niña pequeña, apenas empezaba a caminar y un día, inesperadamente, la encontré en la esquina de la sala, sin vida. Su cuerpo ya se había puesto de un color gris, verde así, como si no hubiera más vida en él, y grité con desesperación. La tomé en mis brazos, grité con todas mis fuerzas y mi familia llegó corriendo. Mi esposa, que es enfermera, lo verificó. Efectivamente, ya no había más ritmo cardíaco, no había más aliento ni respiración. Y pensamos que no sabemos desde cuándo había muerto, pero en todo caso, los médicos dicen que desde hace más de 30 minutos, incluso 1 hora. Y cuando la tomé, estábamos allí con mis otros 3 hijos. Gritábamos, oh Dios, haz un milagro. Y sobre todo gritábamos, Améline, vuelve a la vida. Y llorábamos de desesperación en nuestra casa. Y ahí, con la autoridad que Dios me ha dado, ordené a su espíritu que regresara a su cuerpo, a su alma que volviera y recuperara la vida, y liberé ese poder de vida y de resurrección, y ella empezó a respirar, su corazón comenzó a latir, y realmente fue un milagro. Al mismo tiempo llegó la policía, llegaron las ambulancias, y cuando vieron que todo funcionaba, hicieron todas las pruebas, etc., y resultó que efectivamente después había un problema cardíaco importante, mayor, pero fue un verdadero milagro que Dios nos devolvió a nuestra hija. Ahí está. Bueno, podrías pensar que está inventando o mintiendo, pero cuando escuchas, conoces o lees a Jean-Luc Traxel, te das cuenta de que es alguien verdadero, simple, auténtico, que no busca impresionar, pero sobre todo, en realidad, no es el único. Personas testifican haber visto milagros. Y luego, cuando empezamos a seguir a Jesús, no necesitamos el testimonio de los demás, porque milagros, sanaciones inexplicables en el nombre de Jesús, podemos verlos por nosotros mismos. Y eso es lo que decía Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 39. Ven y mira. En otras palabras, si no me crees, si no crees en este video, no te preocupes. Ven y mira por ti mismo. Verás milagros delante de ti si crees en Jesús. De hecho, Jean-Luc Traxel, de quien acabo de hablarles en la misma entrevista, oró en vivo por los enfermos que estaban viendo el video. Les muestro el extracto. ¿Puedes orar por las personas enfermas que te están mirando? En la simplicidad, simplemente pon tu mano si te duele la cabeza, si tienes cáncer, un bulto, un tumor o si necesitas una sanación general o emocional, no importa, simplemente pon tu mano en la parte de tu cuerpo que está enferma y mientras haces esto, te pido, Dios Todopoderoso, que te manifiestes en este instante con una demostración de poder. Esto por las heridas de Jesús que murió en la cruz hace 2000 años. Me conecto a este poder de vida y energía que ahora libero sobre tu vida. En el nombre de Jesús, sé sanado. Y personas han testificado en los comentarios haber sido sanadas. De todos modos, puedo testificar que vi milagros con mis propios ojos. Quería compartir una anécdota personal sobre las resurrecciones. Bueno, en este caso no es un milagro, pero quería decirles algo al respecto porque aquí estoy en el tema. El año pasado, la salud de mi papá, de 54 años, se deterioraba diariamente y nadie sabía por qué. Tras meses, supimos que era la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Rara, afecta a una persona por millón.
Además, incurable. Todos mueren tras los primeros síntomas, en meses o un año. 15 meses como máximo. Cuando supimos el diagnóstico en abril de 2023, ya sabíamos que mi papá solo tenía pocos meses de vida, hasta el verano. Fue un golpe duro, ya que desconocemos las causas de esta enfermedad, sin razón aparente, y no podemos hacer nada sobre ello. Mi fe había crecido mucho en los meses anteriores porque leí sobre muchos milagros y sabía que todo es posible para Dios. Comenzamos a orar a Dios por la intercesión de Léonie Martin, una religiosa del siglo XX, hermana de Teresa de Lisieux, para la sanación milagrosa de mi papá. Sabía que más espectacular el milagro. Mientras pasaban los meses, la salud de mi papá se deterioraba, pero mantenía más esperanza, porque más grande el milagro, más gloria a Dios. Hice un video en mi canal pidiendo a la gente que orara por mi papá. Aquí un extracto. Hace 2 días, supe que mi papá, Emanuel, de solo 54 años, fue diagnosticado con una encefalitis de Creutzfeldt-Jakob. Es una enfermedad neurológica degenerativa incurable que lleva al enfermo en menos de un año. Dudé mucho antes de hacer este video porque no quería molestarte con eso. Pero creo que efectivamente es justo que use este canal para transmitir este nuevo llamado a la oración. En resumen, finalmente falleció el 4 de agosto de 2023. Pero ahí, dije que tenía que seguir creyendo. Quizás podría resucitar y el milagro sería aún más grande. De hecho, en el Evangelio se cuenta una historia un poco similar. Jesús tiene un amigo que se llama Lázaro y su amigo está enfermo. Las hermanas de Lázaro le piden a Jesús que venga a curarlo, pero él no llega de inmediato y Lázaro termina muriendo. Algunos le reprochan a Jesús que no haya venido antes, a lo que Jesús responde: Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí. Por ustedes, para que crean. De hecho, se estaba preparando para hacer un milagro aún más grande que una sanación, ya que llega 4 días después de su muerte y resucita a Lázaro. Me decía que para mi papá, tal vez, la voluntad de Dios también era que él muriera, que resucitara, para que el milagro fuera aún más grande. Mi papá murió el viernes 4 de agosto. Tuve un momento a solas en la funeraria para orar. Nunca había orado por resucitar a alguien. No me sentí tonto, sabía que Dios puede todo y conocía sus milagros. Tenía fe y oré por minutos. Para contar una anécdota, temía que mi papá se levantara de repente. Gritaría si ocurría, así que entiendo muy bien el miedo que debieron sentir los habitantes de Onyx en la iglesia durante la resurrección de Jérôme Genin. En fin, después de varios minutos de oración, me dije que tenía que orar con más autoridad. Así que le ordené al alma de mi papá que regresara a su cuerpo. Y de repente, escuché su voz en mi corazón que me decía: déjame ir. Entonces, justo después, no sabes lo que pides. En el sentido de que tenía la impresión de que estaba mucho mejor donde estaba que aquí abajo. Inmediatamente entendí. No podía no respetar su libertad. Ni siquiera Dios podía hacerlo, ni lo quería. Mi papá era libre y había cumplido su tiempo. Estaba listo para irse y era mucho más feliz ahora donde estaba. En un instante, mi duelo se había completado, porque sabía que se iba libremente y realmente tenía la sensación de que si hubiera querido regresar, podría haberlo hecho. Tenía la sensación, no sé cómo explicarlo, de que estaba bien para Dios, pero que era mi papá quien no quería. Entonces, ¿cómo no respetar su elección? Solo podía aceptar su muerte, ya que mi papá mismo la aceptaba con alegría. Dicho esto, en otras situaciones no entendemos por qué Dios no responde a las oraciones. Bueno, amigos, en realidad no tengo tiempo para desarrollar esto aquí, pero para aquellos interesados, he creado una guía espiritual de 7 módulos en otra plataforma, y en el módulo 2 hay una clase de 50 minutos sobre el sentido del sufrimiento y 7 razones por las que Dios permite el sufrimiento, que son respuestas a por qué Dios no siempre responde a las oraciones. Solo puedo recomendarles que tomen esta formación. Les dejo un link para interesados. Los dejo, y si no pueden esperar la investigación de nuevos milagros, visiten milrazonesdecroir.com.